Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Conclusiones en este viernes. Les saluda Mario González desde la Ciudad de México, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Hay tres temas importantes en esta emisión que vamos a abordar profundamente. Primero, Guaidó cierra su gira con el espaldarazo del presidente Donald Trump, mientras el canciller ruso Sergei Lavrov se reúne en Venezuela con Maduro, con el presidente Nicolás Maduro. Es el ajedrez geopolítico en el que claramente Venezuela es una ficha clave. Segundo tema importante en América, en su gira por América Latina, el canciller ruso Sergei Lavrov se detuvo en México. Antes estuvo en Cuba, después vino a México. De esta manera se fortalecen los lazos diplomáticos y ha prometido apoyo económico y técnico militar a México. ¿Qué busca Rusia en México o qué busca México con Rusia? ¿Y qué lectura se le debe dar a todo esto? Y por último, ¿se rifa el avión presidencial de México o no? ¿O de qué se trata? El presidente Andrés Manuel López Obrador revela cuál será el proceso para hacer una rifa, pero en el que no se va a rifar. Algo extraño. Vamos a comentarlo, por supuesto. Por lo pronto, comenzamos. Y comenzamos conclusiones utilizando la etiqueta de esta noche, etiqueta o hashtag ConcluGiraGuaidó. ConcluGiraGuaidó, todo junto. Recibo todos sus mensajes en mi cuenta de Twitter, @MarioCNN. La crisis venezolana vuelve a ser eje en Washington. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, llevó a cabo una amplia gira en Estados Unidos que concluyó este viernes y que fue respaldada de principio a fin por demócratas y republicanos. La visita de Guaidó provocó la reacción inmediata de Nicolás Maduro en Caracas, quien además de responder a las amenazas de Estados Unidos, principalmente de Donald Trump, del presidente, recibió con alfombra roja a Rusia, su principal aliado en esta lucha de poderes. De esta manera, el debate político sobre Venezuela vuelve a posicionarse en el plano internacional, mientras internamente en Venezuela las cosas parecen mostrar pocos cambios. Desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, Key Guerrero, con más información en su reporte K. Hola, Key, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Cuéntanos qué podemos destacar de la gira de Juan Guaidó en Estados Unidos y de las reacciones, por supuesto, en Caracas. Mira, Mario, si existe una conclusión para lo que hemos visto esta semana con la visita de Juan Guaidó a Estados Unidos, es que la crisis venezolana no se quedó en Venezuela. La causa política de Juan Guaidó ha encontrado, al menos aquí en Estados Unidos, un aliado comprometido con un cambio de régimen, hay que decirlo así. Ahora, lograrlo no está por verse, pero en el intento seguramente ya lo están haciendo. Se encontrarán con Rusia y también con otros países. Esto que te presento a continuación, Mario, es un resumen de la gira de Juan Guaidó aquí en Estados Unidos. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, concluyó este viernes una gira por Estados Unidos donde sostuvo encuentros con los haces de la política estadounidense, entre ellos el presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el secretario de Estado Mike Pompeo. Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, fue recibido con honores de Estado y alfombra roja. Fue homenajeado por el Congreso estadounidense e invitado a participar en encuentros estratégicos con representantes de los departamentos de Estado y Defensa. También se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. La gira de Guaidó, en total desafío a una prohibición de viaje impuesta por el régimen de Maduro, ya ha generado molestia en Caracas. Donald Trump, no podrás con Venezuela. A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie. Maduro aseguró que Donald Trump está obsesionado con Venezuela y en respuesta a una amenaza de Estados Unidos dijo que nada ni nadie acabará con su gobierno. Y en Venezuela el presidente de la República no lo designa el presidente de Estados Unidos, lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular. Siempre ha sido así y siempre será así. Y soy el presidente electo legítimamente de acuerdo a la Constitución, señor Donald Trump. Basta de tu obsesión enfermiza, Trump.
Guaidó, por su parte, dice que el alcance de esta gira demuestra que su causa ha logrado derrotar políticamente al régimen de Maduro. Es muy importante para nosotros la unión en una causa que hoy es venezolana, que hoy es latinoamericana, que hoy es americana, en contra de una dictadura. Venezuela resistió en valores, en principios, en su lucha por recuperar la democracia. Es importante. Para ello, dicen contar con el respaldo del gobierno estadounidense, un gobierno que prometió más acciones contra el régimen venezolano y que este mismo viernes sancionó a la aerolínea bandera del gobierno de Maduro, Conviasa. Maduro, por su parte, y desde otra parte del mundo, recibió un importante respaldo. Este viernes aterrizó en Caracas el canciller ruso Sergei Lavrov. Tras su llegada, se reunió con Maduro y con sectores opositores no alineados con Guaidó. Ofreció declaraciones respaldando a Maduro y anunció la ampliación de la cooperación militar entre Venezuela y Rusia. Es importante desarrollar la cooperación militar para fortalecer la capacidad de nuestros amigos de defenderse de amenazas externas. Reiteramos nuestra solidaridad y respeto por el pueblo venezolano contra la presión ilegítima de Estados Unidos. Mario, como ves, la presión aumenta de parte y parte, y en este ajedrez político venezolano, como tú decías al principio, Rusia y Estados Unidos son piezas muy claves. Y aunque no se sabe cuál será el desenlace en Venezuela, un país inmerso en 21 años de crisis, la solución recaerá, dicen algunos expertos aquí en Estados Unidos, en el lado que consolide mejor ese respaldo internacional, Mario. Bueno, pues así está la situación. Vamos a ver si hay un punto de inflexión a partir de esta visita, tanto de Juan Guaidó a Estados Unidos como la de Lavrov a América Latina, porque obviamente llegó a Venezuela, pero antes estuvo en Cuba y en México y se habló de Venezuela también. Exactamente. Gracias, Kay, en vivo desde Atlanta. Y vamos con mi invitado especial de esta noche. Vamos a profundizar en el tema. Le doy la bienvenida esta noche a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista en medios internacionales. Gracias, Héctor, por estar con nosotros en Conclusiones. Pues yo creo que esa es la pregunta. ¿Estamos ante una nueva etapa en el tema Venezuela o más de lo mismo, Héctor? Hola Mario, un gusto, gracias por invitarme. Sí, yo creo que estamos en una nueva etapa. Es significativo que el presidente Trump lo llamó a Juan Guaidó el verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Podrás notar que el término interino o encargado ha sido dejado de lado por parte de Trump. Esto es indicativo de esta nueva etapa. Y donde además la presión ha aumentado significativamente. Yo creo que es bueno que esté el canciller de Rusia en Venezuela, porque de esa manera pueden comenzar negociaciones más importantes, negociaciones entre estados. Y si Rusia y China o otros estados tienen intereses en Venezuela, pues estarán dispuestos a negociar, porque son estados, no son mafias criminales, carteles del narcotráfico u otro tipo de actores informales, ilegales, ilegítimos, criminales. Y esto permite ordenar cualquier negociación para la salida de Maduro. Recién escuchaba, Maduro le gritaba a Trump su obsesión y no podrás con Venezuela, pero el día que Guaidó salió de Venezuela en su gira, primero a Colombia, luego a Europa y ahora en Estados Unidos, Maduro había dado una entrevista en el Washington Post elogiando a Trump y dejando claro que estaba dispuesto a negociar. Entonces, bueno, tal vez sea posible que estemos en esa etapa ya. Seguramente uno de los momentos más importantes fue también cuando, ya lo mencionabas, el presidente Donald Trump llama y reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela en su discurso sobre el Estado de la Unión, y fue uno de los pocos momentos, Venezuela, donde hubo unidad entre demócratas y republicanos. Prácticamente hubo un aplauso unánime cuando se presentó a Juan Guaidó, y hoy veíamos a Juan Guaidó también en imágenes con Nancy Pelosi. Es decir, parece que Washington está cerrando filas, tal vez no frontalmente, pero sí se ve que hay unidad. ¿Esto llevará a elevar las sanciones y las políticas hacia Venezuela? Bueno, el camino de las sanciones, el camino de la diplomacia dura, que eso significan,
queda abierto, queda mucho camino por recorrer. Y no solamente por parte de Estados Unidos, también por parte de países latinoamericanos. En las dos reuniones del TIAR que hubo, el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se prevé el uso de sanciones, se prevé un camino de presión diplomática dura que es pertinente que los países latinoamericanos que reconocen a Guaidó, que tienen en sus países una impresionante cantidad de migrantes venezolanos y que se están haciendo cargo, bueno, también aumenten las presiones junto con los países europeos o con Estados Unidos. Entonces sí, esto queda pendiente, está pendiente. Es necesario que los países comiencen a sancionar a los individuos, a sus familiares que viven en países latinoamericanos y europeos con dineros mal habidos, tal vez al petróleo venezolano también, como ha hecho Estados Unidos. Esto, en ese sentido, apenas comienza esa trayectoria de sanciones. Hemos visto también una reconfiguración de fuerzas en América Latina, por ejemplo, la posición de México con el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, cambia también su visión ante el conflicto en Venezuela, lo hizo también con Bolivia, está cambiando también Bolivia, Argentina, están cambiando también el escenario político. ¿Esto qué implicaciones podría tener en el conflicto venezolano? Sí, pero hay también un balance, porque también hay un nuevo gobierno en Uruguay que no va a ser lo mismo que el gobierno anterior en relación a Venezuela, en relación a la configuración de las relaciones internacionales de América Latina. Entonces, los países, México ha cambiado y Argentina ha cambiado, pero también han cambiado Bolivia y Uruguay en dirección al reconocimiento de Guaidó. Esto tendrá una cierta volatilidad porque cualquier elección puede producir un cambio de política exterior en un gobierno de América Latina, pero la configuración está estable. En su mayoría, América Latina ha reconocido a Guaidó. Los países de América lo han reconocido. No necesariamente los caribeños o no todos, pero en términos de la alianza con Estados Unidos, en esta etapa, eso está firme. Quiero señalar también que en el tema de sanciones es importante marcar un punto, ¿no? Muchas veces se critica el tema de sanciones y que Estados Unidos daña a la población con estas sanciones. El mayor daño en términos de sanciones para Venezuela es el daño que produce Cuba con los 50.000 barriles de petróleo diarios que recibe, alrededor de 50.000 cada día, y que nadie sabe por qué valor lo pagan o si lo pagan verdaderamente. Entonces, esa es la peor sanción. Una Venezuela democrática, sin Maduro, sin el régimen chavista, interrumpirá esa donación de petróleo tremendamente significativa. Además de que se levantarán inmediatamente cualquier sanción que se haya podido aplicar por parte de países europeos o americanos. ¿Vale, es efectivo el apoyo de Rusia en este momento o es simbólico únicamente? Rusia tiene intereses, es propietario de activos de petróleo en Venezuela. Una buena parte de Citgo es propiedad de firmas rusas en este momento. Bueno, eso es lo que ha producido esta crisis profunda en la economía venezolana. Los países que tienen intereses en esta materia se sentarán a dialogar. De vuelta, quiero resaltar que eso es importante y es un paso adelante respecto a negociaciones con grupos ilegales, con grupos criminales, que son los que detentan el poder en Venezuela, en definitiva. No es un Estado, es un Estado colonizado por planes, carteles, grupos terroristas regionales y extrarregionales, contrabandistas. Es verdaderamente un Estado criminal en el poder, o sea, un régimen criminal que ha tomado control del Estado. Con Estados legales y verdaderos involucrados, eso podrá comenzar a solucionarse. Tengo
Tengo un problema en el audio, lo perdí desafortunadamente el audio de Héctor Chamis, pero pues agradecerle su presencia aquí a Conclusiones, el profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del periódico español El País. Gracias, Héctor, por estar aquí con nosotros. Y también en su gira por América Latina, el canciller ruso Sergei Lavrov se detuvo en México, ya lo decíamos, fortaleciendo los lazos diplomáticos y prometiendo apoyo económico y técnico militar. ¿Qué busca Rusia en México? ¿Qué busca México con Rusia? ¿Qué lectura debemos dar a todo esto? En un momento lo vamos a seguir analizando. Y cuando regresemos, Lev Parnas, antiguo socio de Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, sigue dando de qué hablar. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Conclusiones. Lev Parnas, antiguo socio de Rudy Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump, sigue revelando fotos y videos de sus actividades con Giuliani. CNN recibió en exclusiva imágenes del abogado del presidente en España y en el Reino Unido. En esta foto se encuentra Rudy Giuliani, el abogado del presidente Donald Trump, en un juego de los Yankees en Londres. Según Lev Parnas, ex socio de Giuliani, el abogado se encontró con el empresario venezolano y el primo del opositor Leopoldo López, llamado Alejandro Betancourt López, quien era su cliente en junio del año pasado. Dos socios de Giuliani ya formaban parte del equipo legal de Betancourt. Las fotografías estaban en dispositivos incautados de Parnas por las autoridades. Parnas hizo un archivo de los documentos y fotografías y, de acuerdo a mensajes telefónicos entregados al Congreso para el juicio político contra Trump, fue Parnas quien organizó el viaje de Giuliani. Según Parnas, quien está acusado por presuntos delitos relacionados con financiamiento de campañas, de los cuales se ha declarado inocente, le dijo a CNN que la única razón por la que Betancourt quería que Giuliani fuera su abogado era para que ejerciera influencia ante el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr. Según otra fuente de CNN familiarizada con la estrategia legal de Betancourt, este estaba interesado en la cercanía que Giuliani tenía con el Departamento de Justicia, mientras que Giuliani no comentó sobre las afirmaciones de Parnas. Cuando se le preguntó sobre el viaje, Giuliani le dijo a CNN que no podía discutir los detalles porque era una cuestión de seguridad nacional. Y cuando se informó sobre lo ocurrido en ese viaje, Giuliani le dijo al Daily Beast que estaba allí por negocios y vacaciones. Según Parnas, las cosas no terminaron ahí y Betancourt invitó a Giuliani a España. Parnas le dijo a CNN que Betancourt no escatimó en los gastos para impresionar al abogado personal del presidente, quien viajó con un grupo de personas, incluida la familia de Parnas. Parnas aseguró que Giuliani había grabado 2 videos de ese viaje y que el abogado le había dicho que eran para ayudar a Betancourt, que buscaba evitar posibles cargos criminales con un caso de lavado de dinero presentado en Florida el año pasado. Y según para mostrar que Betancourt era valioso para Juan Guaidó por su apoyo financiero. Reuters reportó que Guaidó ha negado cualquier tipo de ayuda financiera a Betancourt. El propósito de los videos era 100% mostrarle a Trump qué tan útil era Betancourt para los Guaidó. Una fuente familiarizada con la estrategia de Giuliani confirma que Giuliani hizo los videos para el Departamento de Justicia, pero negó las afirmaciones de Parnas de que la intención era mostrarlos al presidente. No hay indicios que Giuliani haya mostrado los videos en el Departamento de Justicia o a Trump. El Departamento de Justicia no comentó sobre los hechos, mientras que Betancourt y sus abogados no respondieron a CNN. Giuliani dijo a través de un mensaje de texto: su historia acerca de la entrevista es dada no solo por una fuente poco confiable, sino por un comprobado mentiroso. No puedo comentar sobre ninguna grabación y confirmarla o negarla. En agosto, en una reunión en el castillo de Alamín, en España, a la que asistieron varias personas, estaba el padre de Juan Guaidó, Wilmer Guaidó, quien es taxista y quien no respondió a CNN los motivos por qué estaba en la fiesta. Según Reuters, el padre de Guaidó negó haber estado en la reunión. Parnas dijo que en la reunión Giuliani realizó varios videos con Betancourt y Wilmer Guaidó y que habló a través de videollamada con Juan Guaidó. Según Parnas, Giuliani le había dicho que estaba seguro de que podría solucionar los problemas legales de Betancourt en un par de semanas. Giuliani me dijo que Betancourt explicó en su entrevista que había brindado apoyo financiero secreto a la familia de Guaidó
mientras que Reuters ha reportado que Guaidó ha negado cualquier tipo de ayuda financiera por parte de Betancourt. En septiembre, Giuliani se reunió con el Departamento de Justicia para discutir el caso de Betancourt. Barr estuvo presente. Según una fuente familiarizada con la reunión, Barr no vio los videos, pero no comentó si los habían visto los demás abogados, mientras que el Departamento de Justicia no comentó sobre la reunión. Isabel Morales, CNN, Washington. Vamos a hacer una pausa, regresaremos con la gira por América Latina del canciller ruso Sergei Lavrov. Estuvo en México fortaleciendo los lazos diplomáticos y prometiendo apoyo económico y técnico militar. ¿Qué busca Rusia en México? ¿Qué quiere México con Rusia? ¿Qué lectura se debe hacer a todo esto? Regresamos enseguida. En Bolivia declararon alerta roja en el trópico y alerta naranja en el cono sur del departamento de Cochabamba por la crecida de los ríos de la región. La gobernación detectó una crecida significativa de varios ríos debido a los largos periodos de precipitaciones pluviales, principalmente en la cuenca alta de los ríos Mamoré y Isiboro. Regresamos a conclusiones. Y continuamos en conclusiones. Vamos a seguir con el tema de Lavrov en México y las implicaciones que tiene. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Lavrov MEX. Recuerden que recibimos todos sus comentarios en Twitter en mi cuenta @MarioCNN. Por primera vez en una década, un canciller ruso visitó México. Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon. Ambos analizaron temas globales, obviamente, regionales, con el objetivo, dice el comunicado, de fortalecer las relaciones bilaterales en todas las áreas, sin excepción, según los comunicados emitidos por los gobiernos tras este encuentro. Y la visita llama mucho la atención porque en los últimos tiempos la relación se había enfriado, 10 años de que no venía un canciller, es una muestra, aunque se han retomado con fuerza. Esto incluye celebraciones para conmemorar, por ejemplo, el 130 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿Qué busca Rusia en México y qué busca México con Rusia? Rusia ve a Latinoamérica como un elemento clave de un orden mundial multipolar. Los acordaron intensificar el diálogo político, reforzar la cooperación militar, técnica militar, tecnología y dinamizar la relación económica. México es el segundo socio comercial de Rusia en la región de América Latina, solo detrás de Brasil. El intercambio comercial bilateral es cercano a los $2,000 millones al año, pero esta cifra se quiere aumentar con más inversiones. En esta visita hay además otro punto clave y es Venezuela. Ambos países comparten posturas muy similares sobre la situación en el país, el rumbo del diálogo, han apostado a él y han insistido en él. Ninguno reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y abogan públicamente, como le digo, por el diálogo entre todas las partes. Una opción que pues ha dado resultados infructuosos durante ya algunos años. Esta posición choca de lleno con la postura de la administración Donald Trump, que se ha intensificado en esta semana y que ha hablado de tener todas las opciones sobre la mesa, sea lo que esto signifique. Obviamente, una de las opciones sería una intervención. Desde México, Lavrov criticó lo que considera provocaciones de Estados Unidos e intentos para crear lo que él dice, considera un pretexto para la intervención militar. Habló de que ellos no optarían por lo que llama la política Monroe que Estados Unidos quiere implementar. Vamos a hablar de todo esto con mi invitado. Y le doy la bienvenida a Heinz Dieterich, Stefan, sociólogo, analista político, especialista en América Latina y por supuesto en Venezuela. Heinz, gracias por estar con nosotros, es un gusto tenerte. Gracias, Mario, gracias por la invitación. Importante la visita de Lavrov a México, sin duda, y por el momento en el que se da, ¿no? Y creo que Venezuela fue de manifiesto, no hay que ser genio para saber que se habló del tema. Lavrov lo dijo en la conferencia de prensa, Venezuela es un tema importante en la visión rusa del mundo. ¿Están cambiando las cosas o estamos ante el mismo escenario que hace algunos años, en tu opinión? A mí me parece que ha habido una consolidación de la fuerza económica, política y geopolítica de Rusia, porque ha sorprendido con qué firmeza han defendido su rechazo a la doctrina Monroe, que ahora, mientras Trump recibió a Guaidó en el Congreso, en el State of the Union Message, y prometió que va a sacar a Maduro, sea por elecciones, sea por sangre.
El Lavrov, un gran genio de la política internacional en Venezuela, reafirma los lazos militares económicos con Maduro, o sea, una contraposición directa de dos superpotencias nucleares, ¿no? Y una tercera, China, involucrada también. Entonces, todo eso convierte esto en un foco de la política mundial no tan peligroso como el Medio Oriente o China, pero dentro del hemisferio occidental es un elemento clave en el cual México está involucrado, como tú ya decías. Es importante por eso, ¿no? Es decir, claro, Rusia viene a territorio, al barrio de Estados Unidos, ¿no? Al territorio mexicano, pues es estar lo más cerca posible. Y da un mensaje importante, creo, también, ¿no? Sin duda alguna. Prácticamente Lavrov dijo que la doctrina Monroe, que es de 1823, no la reconocemos porque es la negación de la soberanía de los estados y de la autodeterminación de los pueblos. Y allá coincide la política de Rusia con la de México, de Uruguay, etc. En el fondo, con todo estado que respeta el derecho internacional, tiene que rechazar la doctrina Monroe. Obviamente esto yo pienso que puede tener un costo político para el gobierno mexicano, porque a ningún imperio le gusta que le digan que no, ¿no? Y Pompeo fue muy claro, y Trump también, que van a sacar a Maduro como del lugar. Entonces, en el fondo es un poquito esto, Mario, que Putin dice, bueno, Trump, si tú me estás complicando la vida en Siria, en Irak, en Irán, en Ucrania, yo te voy a demostrar que yo puedo hacer lo mismo. Y como Rusia es una superpotencia, Trump no puede extorsionarlo como hace con las potencias medianas. En América Latina todas son medianas, Brasil, México, no tienen realmente poder internacional. Entonces allá el riesgo, el costo político puede ser mucho mayor para México que para Rusia o China, ¿no? Exactamente. México históricamente ha jugado también a escoger a sus amigos y ha jugado también con una relación abierta con Rusia y con Cuba, por ejemplo. Claro. Esto puede ser costoso en una relación como la que está viviendo con Donald Trump, un personaje que pone las cartas sobre la mesa y amenaza en muchas ocasiones. A México le ha hecho varias oportunidades. Sí, por supuesto. Lo que beneficia a México es que Trump está en una situación de debilidad. Él trata de tapar el sol con el dedo, ¿no? Diciendo que fracasó el impeachment y yo voy a ganar las elecciones, etcétera. Pero yo pienso que la situación no es así. Entonces, él no puede abrir un conflicto con México en ese momento. Y eso fue la razón por la cual firmó el nuevo Tratado de Libre Comercio con México, ¿no? Y México ha sido inteligente al cerrar la frontera sur, como hace todo Estado que defiende su territorio, y bloquear ciertas cosas en la frontera norte. Entonces ha habido un quid pro quo, un modus vivendi entre Trump y entre AMLO, que ha beneficiado a ambos países. Pero Trump es alguien que no tiene escrúpulos. Entonces, cuando la balanza de poder entre México y Estados Unidos varía, él va a hacer lo que le dé la gana. Pero en este momento él necesita tranquilidad en México y el apoyo de AMLO, ¿no? Pero aún así, la política de AMLO a mí parece correcto, moralmente hablando, jurídicamente hablando, es algo arriesgado. No es una política de entreguismo, de vasallo al amo supremo, ¿no? Es una política de un equilibrio. Si AMLO en algún momento dijo yo no soy florero, bueno, florero cuando se cae se rompe. Entonces, esto aplica aquí a esa situación. Tiene que ver también que México esté buscando apoyos, formará parte muy seguramente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y hay miembros permanentes evidentemente que requieren, México requiere su apoyo y Rusia es uno de ellos. Por supuesto, Rusia hoy día es la potencia militar estratégica número uno en el mundo. Económicamente en algunos años va a ser más fuerte que Alemania y que Japón. Obviamente es una potencia avanzada en tecnología del espacio, en armamento nuclear, pero también uso pacífico nuclear, esas cosas. Entonces hay muchos puntos de apoyo mutuo que pueden aprovechar los dos y qué bueno que México esté abierto a esto porque es obviamente necesario en la relación entre los estados
que se trate con todos los estados para beneficio mutuo, ¿no? Lo que los chinos llaman win-win situation, ¿no? Y entonces la política de México es absolutamente correcto y Ebrard, obviamente, ha sido también muy inteligente junto con el presidente en manejar esto adecuadamente, porque te digo, vivir un año en luna de miel con Trump no es nada fácil, ¿no? Sí, no es nada fácil. No se ha vivido una luna de miel, todo lo contrario. Ahora, ¿qué puede pasar con Venezuela? Con este discurso parece que se lleva a una etapa nueva, con el discurso de Donald Trump del State of the Union, como ya lo mencionabas. Habla de manera fuerte, da un reconocimiento abierto a Juan Guaidó, está presente. Y esto genera, creo que fue el único tema en el que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo. Los dos aplaudieron, ambas bancadas. ¿Qué podría pasar? ¿Va a llevar algo más Donald Trump? ¿Nuevas sanciones? ¿Una acción tal vez de intervención? Yo pienso que sí, porque Venezuela es un tema clave en la elección en Estados Unidos. Y Trump necesita Florida, pero Florida está controlado por los senadores reaccionarios como Marco Rubio, etc. O sea, en el fondo ha habido una especie de outsourcing de Trump. Prácticamente le dijo a Marco Rubio, mira, tú puedes manejar Cuba, Venezuela, etc. Y tú haces policía malo y golpeas, etc. Pero tú me consigas los votos de Florida en la elección. Ese es el negocio. Y Rubio es peligroso. Y los otros, Ted Cruz de Texas también. Entonces, tú tienes un sector muy peligroso de la clase política de Estados Unidos, a quien Trump le ha delegado en gran parte la política frente a Venezuela y Cuba, ¿no? Entonces, las agresiones a Cuba, por ejemplo, que nada puede justificar, han sido muy claras. Y en Venezuela lo van a sacar, porque Trump lo va a querer usar como triunfo electoral de que él maneja el sistema mundial con the art of the deal, con el arte del negocio, ¿no? ¿Va a cambiar? ¿Piensas que puede cambiar a imagen, que cambie la postura Nicolás Maduro en las elecciones de diciembre, que abra un poco más o no lo ves viable? No, yo pienso que Maduro no tiene ningún futuro. Para mí es un enfermo de cáncer ya en la fase terminal, porque la economía está destruida. Para darte un solo ejemplo de su propia voz, hoy tuvo una reunión con la industria mediana, pequeña, y dijo, yo quisiera saber por qué PDVSA, la producción de acero que es estatal, los servicios estatales no llegan a la pequeña y mediana industria, ni los insumos agriculturales. Y les doy 48 horas para resolver esto. Es decir, él mismo reconoce que las empresas del Estado prácticamente están destruidas. Claro. ¿No? Y las tasas de inflación, la caída del PIB, todo eso es claro. La economía está destrozada y no hay forma de que lo salve, salvo que privatice todo, pero tiene que irse. Claro. No es sostenible. Heinz, te agradezco mucho por estar con nosotros. Un Muchas gusto, gracias. Mario. Siempre un gusto y muy interesante escucharte. Gracias Heinz a ti. Dietrich. Ya regresamos con México. ¿Rifa o circo? El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió rifar el avión presidencial y lo va a hacer, pero de una forma distinta. Ya le contamos. Continuamos en conclusiones. Pues resulta que este viernes ya finalmente se conoció el destino del avión presidencial de México. El gobierno de México decidió finalmente rifar el avión. Bueno, rifar el valor comercial del avión. Ya lo vamos a explicar. Para esto se van a vender 6 millones de billetes de lotería a partir del 1 de marzo. Y cada uno de estos billetes tendrá un costo de 500 pesos, que son $26. El sorteo se va a realizar hasta el 15 de septiembre, o sea que hay mucho tiempo para comprar cada billetito, cada cachito, como se le dice aquí en México. Rey Rodríguez nos explica los detalles de la rifa del avión presidencial. ¿Se rifa o no el avión presidencial? La respuesta la dio este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que su gobierno decidió no rifar el polémico avión, un Boeing Dreamliner 787, sino el equivalente al valor comercial de la aeronave y cuyo precio ronda los $130 millones, según ha dicho el mandatario. Para esta rifa se distribuirán 6 millones de billetes, un costo de $26 cada uno, y que comenzarán a venderse a partir del 1 de marzo. López Obrador dijo que con la venta de esos billetes se prevé una recaudación de unos $157 millones.
Habrá 100 ganadores y se estima que cada uno recibirá un premio por el equivalente a $1 millón. El que compre un número, un cachito, está ayudándonos a resolver el problema que nos heredaron los del gobierno faraónico. Según López Obrador, con la otra parte del dinero recaudado se comprarán equipos médicos para hospitales públicos y se cubrirán durante 2 años los costos de operación de la aeronave que, dijo el presidente, seguirá a la venta. El avión lo conserva la Fuerza Aérea. En tanto, se vende y al mismo tiempo se puede rentar. Si se vende, ese dinero adicional se va a ocupar también para comprar más equipos médicos. En la calle hay opiniones encontradas en torno a la decisión del mandatario. Mejor que se ponga a impulsar la economía, que es lo que más nos urge. Nos distrae con el invento del avión, habiendo otros problemas más importantes. Se les olvida que se compró con millones de dólares cuando hay una pobreza de 56 millones de personas. Yo creo que es una buena noticia porque finalmente estamos en una política que se nos toma en cuenta, no se nos tomó cuenta cuando se compró. El avión presidencial llegó a México en febrero de 2013. El primero en estrenarlo fue el entonces presidente Enrique Peña Nieto en un viaje a Hermosillo, Sonora. Fue acondicionado con salas de juntas, asientos y baños de lujo. López Obrador prometió venderlo durante su campaña presidencial, ya que lo consideró un símbolo de opulencia y de excesos. Tras su llegada al poder, el avión fue puesto a la venta en un hangar de la Boeing en California, pero no se pudo concretar un comprador, lo que regresó al país a mediados de enero de este año. Rodríguez, CNN, Ciudad de México. En las últimas semanas, el estado de Michoacán ha sido el foco de atención por el alto nivel de violencia registrado. Después de 14 años de iniciada la guerra en contra del narcotráfico en México, los crímenes aumentan y estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que está a la cabeza desde hace ya 2 años, son el escenario de enfrentamientos entre cárteles que usan los métodos más sangrientos, cada vez más y más violentos. Belén Zapata nos presenta el siguiente reporte. Fue aquí, en tierras michoacanas, donde el expresidente de México, Felipe Calderón, inició en el 2006 la llamada guerra en contra del narcotráfico. 2 sexenios después, este estado, junto con Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, localizados en el centro occidente del país, se encuentran entre las 5 entidades con mayor número de asesinatos en México, según las más recientes cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La famosa guerra contra el narcotráfico fue una guerra que lo único que hizo fue dividir cárteles, ¿no? Ampliarlos en el territorio nacional, y de ser unos pocos al inicio del sexenio de Felipe Calderón, pues crecen, ¿no? Exponencialmente a más de 30. ¿no? Son más violentos, pueden ser más agresivos, pueden estar más equipados, ¿no? Con armamentos, por supuesto, que son de uso exclusivo del ejército, ya no solo eso, del ejército mexicano. Recientemente, Michoacán fue escenario de una masacre en la que murieron 9 personas en un local de videojuegos. 4 eran menores de edad, al tiempo que investigan la muerte de 2 activistas protectores de los bosques michoacanos, donde hiberna la mariposa monarca que cada año migra desde Canadá y Estados Unidos. Es un estado donde históricamente han operado grupos delincuenciales que han aprovechado las riquezas naturales para explotarlas ilegalmente, la accidentada orografía para esconderse y la ubicación geográfica dotada de puertos y carreteras para el trasiego rápido y funcional de droga. Michoacán, en particular, pues era donde se sembraba en sus bosques, era por donde se traficaba, era donde había muchas aeropistas, era donde se podía transitar hacia el Estado de México, hacia la Ciudad de México. Entonces, es un punto muy específico y con mucha riqueza natural, porque tiene playa, porque llega al centro un poco rato,
transitas desde Morelia o desde Guanajuato hasta la costa y puede manejarse 2 puertos más. El año pasado se registraron en México más de 35,000 homicidios dolosos, un máximo histórico para este país, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el Informe de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, identificó a 6 cárteles mexicanos: la Organización de los Beltrán Leiva y los cárteles de Juárez, del Golfo, los Zetas, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que por su violencia y capacidad de operación mantienen el control en el trasiego de drogas entre México y Estados Unidos. Hace poco más de un año, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició lo que fue calificado como un proceso de desmilitarización del país, la creación de un nuevo cuerpo de seguridad y la apuesta a la pacificación a través del combate a la pobreza y becas para jóvenes. Su lema: abrazos, no balazos. Esas son políticas que no podemos medir tan pronto. Y a veces, claro, como estamos queriendo resultados inmediatos, es decir, sí, pues si queremos construir la paz, pues tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer a largo plazo. López Obrador dijo recientemente que visitará los estados donde se han registrado los mayores índices de violencia y ha prometido que en este mismo año habrá resultados en materia de combate a la inseguridad. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Llegamos al final en esta edición de Conclusiones. Lo espero el domingo en México Opina, lunes en Perspectivas desde México. Que pase un excelente fin de semana.